Bueno, yo les voy a hablar desde el área de la psicología oncológica y sobre todo del área de la psicología paliativa, cómo trabajamos en la humanización de la muerte y cómo trabajamos de forma integral y holística con el paciente. Un poco como que quería empezar definiendo qué era la humanización en la atención en salud y vemos que significa mucho más que ser cordial y amable. Implica una tendencia y lo que buscamos es minimizar el tratar al enfermo como si fuera una simple enfermedad o unos síntomas concretos. Nuestro paciente en el final de la vida no es un paciente que solamente tiene un cáncer avanzado o tiene un pronóstico difícil. Es un papá, es una mamá, está estudiando, es pensionado y es muy importante tratar de ver al paciente de una forma humana, de una forma holística. Vemos también que por encima de todo el cuidado humanizado requiere considerar a los pacientes como personas, supone abandonar las relaciones funcionales para convertirlas en relaciones personales. Y yo creo que un poco la foto que les traigo muestra de eso que se trata, humanizar la atención en salud. Esta es una celebración de un grado, tenemos un grado de colegio, aquí con una paciente que estaba hospitalizada, que lleva un tiempo largo y celebramos su grado en la hospitalización y esta es mi felicitación y pues agarraron la foto ahí y creo que muestra lo que es ser humano en nuestra atención en el hospital. Bueno, esto les traigo algunos estudios sobre la crisis de la finitud de la vida, que es una de las crisis más importantes en el momento donde el paciente es informado sobre la progresión de la enfermedad y sobre una condición de terminalidad y más aún si está cercano a un proceso final de la vida. Les traigo dos estudios que no se los voy a leer, un poco les quiero mencionar que una de las primeras barreras que tenemos cuando hay crisis de la finitud de la vida es el conversar sobre la muerte. Vemos que la familia en muchas ocasiones invalida al paciente cuando el paciente está en la crisis de la finitud de la vida. El paciente quiere hablar sobre la muerte y la familia siente que puede ser desleal y que hablar sobre la muerte es difícil. Entonces, cuando encontramos la crisis de la finitud de la vida, no solo encontramos crisis de la finitud de la vida en el paciente, sino también en su entorno. El segundo estudio de Cárdenas y Osejo, también pues un poco con este último autor, Joff, vemos que la familia del paciente, cuando se encuentra en la crisis de la finitud de la vida, tiene una tendencia a hablar más de la vida que de la muerte. Parece que se castigara el hablar de la muerte. Cuando el paciente entra en la crisis, empieza a sentir ganas de despedirse, empieza a sentir ganas de hablar de sus deseos al final de la vida. Y digamos que aquí de nosotros debemos acompañar esta crisis para colaborarle al paciente el poder y empoderar como que el paciente pueda tener una comunicación efectiva con su familia y con el equipo de salud acerca del final de la vida. Este es otro estudio bonito, está un poquito viejito porque es del 2009, pero es un estudio cualitativo que se hizo en Canadá en donde encontraron unas variables que, digamos, ayudan al paciente a aceptar la conciencia de la enfermedad y el pronóstico. Y les traigo estas 4 variables que me parecen supremamente importantes. La primera está como basada en la red de apoyo social, las creencias espirituales, las creencias religiosas, el tipo de personalidad y todo lo que está asociado a las cuestiones existenciales favorecen que el paciente se ajuste a la terminalidad y que pueda hablar sobre su proceso y deseos de la finitud de la vida. Hay muchos más estudios y esto nos lleva un poco a querer medir cómo es la conciencia de la enfermedad de los pacientes. En Fundación Santa Fe, yo apenas estoy empezando a hacer una medición, pero les quería traer un poquito de lo que he medido. Y he medido el grado de conciencia del paciente y familia en las fases de progresión y de terminalidad y he encontrado algo muy interesante y es que están ajustados. No sé si ven en la gráfica los niveles 3 y 4 nos hablan de ajuste a la terminalidad y nos hablan de que el paciente tiene conciencia del mal pronóstico y que no tiene conductas evitativas, es decir, que habla sobre la muerte. En los niveles de 0 a 2, los pacientes tienden a ser evitativos sobre el tema y algunos, digamos, en la fase 2 y 3 generan un alto malestar emocional cuando se habla sobre la muerte y en las fases 0 y 1 no hablan sobre la muerte. Entonces tenemos pacientes que nos mencionan, sé que esta situación está difícil, pero yo espero un milagro.
esto se va a mejorar, o yo me voy a curar, o claramente lo que me están diciendo los médicos no es cierto, porque yo tengo una clara fe de que esta enfermedad va a ponerse bien, no voy a seguir progresando o la situación va a mejorar. Entonces, me gustó mucho en esta medición, digamos que todavía la estoy haciendo. Esta es como la primera entrega del primer semestre, y es que vemos que el paciente y la familia está ajustada. La mayoría están en el grado 4 y en el grado 3, lo que demuestra que tienen un adecuado seguimiento desde el equipo de cuidados paliativos. Bien, entonces, ¿cómo podemos humanizar la atención al final de la vida? Esa es una pregunta que yo creo que me hago todos los días cuando estoy trabajando con pacientes que están en el final de la vida, y es, ¿cómo podemos ayudar a ese paciente que está hospitalizado a que esa hospitalización sea lo más cercano a su casa, que sea lo más cercano a tener, digamos, las condiciones que podría tener en su casa, no solo como con la cercanía de su núcleo, sino la cercanía de muchas otras variables que son importantes para este paciente? Entonces, claramente lo primero que trabaja psicología son todas las cosas asociadas al duelo anticipado. Y les traje aquí esta definición de Shore y colaboradores, en donde vemos que es un conjunto de respuestas emocionales que se experimentan antes de una verdadera pérdida, que ocurren cuando se presenta un diagnóstico nuevo o en el caso de ya presentarse la enfermedad con un mal pronóstico que puede desencadenar la terminalidad. ¿Qué tipo de duelo anticipado trabajamos al final de la vida? Y estos son 3 momentos muy importantes que trabaja el equipo de psicología, y no solo el equipo de psicología, creo que nosotros trabajamos de forma integral, pero estos son los 3 momentos que yo considero son muy importantes a la hora de intervenir. Entonces, tenemos todo el duelo anticipado que se realiza antes de la muerte, tenemos todo lo que significa acompañar el proceso de la muerte, estar en el momento de la muerte, perimuerte y muerte del paciente. Es muy importante la compañía del equipo de salud en estos momentos. Y por último, el duelo temprano, que ya sería un acompañamiento que se hace a la familia meses después del fallecimiento. Inclusive yo puedo decirles que tengo algunos familiares que están en psicoterapia conmigo, que yo trabajo duelo, que han generado una gran amistad con todo el equipo de salud, y una de las razones por las que quieren que yo sea la persona que trabaje las tareas del duelo es que yo estuve en el proceso de la muerte. Entonces, un poco lo que me dicen es que tú estuviste ahí, tú sabes lo que pasó y tú sabes cómo han sido como las situaciones emocionales del contexto. Yo quiero trabajar contigo estas tareas del duelo que se vienen después del fallecimiento del paciente. Bien, ¿qué hemos desarrollado para poder trabajar duelo anticipado? Digamos que no solo nos hemos basado en desarrollar algunas estrategias, sino que hemos desarrollado también infografías para que el personal de salud pueda trabajar algunas tareas de duelo anticipado. Es decir, psicología no es el único profesional que trabaja duelo anticipado con los pacientes al final de la vida. También lo hace enfermería, también lo hace el médico tratante. Y creo que enfermería es uno de nuestros coterapeutas más importantes en las tareas del duelo anticipado. Aquí está Carolina y está Mónica, y podrán confirmar que muchas de las tareas del duelo anticipado se presentan en la hora de la noche. Así que hay un montón de situaciones que debemos compartir como personal de salud, en el entrenar, en el poder identificar los síntomas de ajuste y de desajuste que favorezcan estos procesos de ajuste al final de la vida. También hemos desarrollado esta guía de duelo anticipado para pacientes familiares y personal de salud del Servicio de Cuidados Paliativos de Fundación Santa Fe. Tiene diferentes estrategias de intervención. La idea es que sea una guía que se pueda utilizar por todos los funcionarios y colaboradores, porque pues claramente hay muchos enfermos que fallecen en el hospital y podemos ofrecer esta atención a todas las personas que se encuentren al final de la vida. Otra de las variables que trabajamos al final de la vida es el testamento vital y la muerte en paz. También psicología psicoeduca sobre los documentos de voluntades anticipadas,
Y una cosa que hace psicología que es muy importante son todas estas socializaciones del documento de voluntad anticipada a los familiares, en donde trabajamos las reflexiones de la muerte y donde también compartimos con la familia qué es lo que necesita ese paciente al final de la vida. No voy a ampliar sobre este tema porque sé que la doctora Jimena va a tratar el tema más adelante, pero aquí les traje pues, el modelo del documento de Fundación Santa Fe, lo pueden encontrar en la página de internet. Y aquí les quiero mostrar que también desarrollamos una guía de atención para pacientes hospitalizados y ambulatorios bajo la unidad de cuidado paliativo, y es un documento que enseña a socializar el documento de voluntad anticipada y variables de muerte en paz, tanto para el paciente como para la familia. La idea también es que todo el personal de salud aprenda a hablar sobre el documento de voluntad anticipada. Otra de las terapias que, digamos, a mí me llaman mucho la atención son las terapias de la dignidad y las terapias narrativas que realizo con paciente y familia al final de la vida. La terapia de la dignidad es una terapia psicológica única y personalizada que fue diseñada para aliviar el estrés y la experiencia al final de la vida mediante permitir a los pacientes que expresen y documenten lo que desean o lo que ansíen sea recordado. Es una terapia que lleva al paciente a desarrollar alguna cosa que deje como legado. Y el acompañar el proceso de dejar ese material es muy interesante y no solo lleva a que el paciente pueda hablar abiertamente de la muerte, sino que también nos ayuda a nosotros a abordar nuestras ansiedades ante el acompañamiento de ese paciente al final de la vida. Aquí les traigo algunos ejemplos. Recuerdo mucho esta fiesta a la que la paciente denominó la fiesta de la vida. Esta fue una fiesta en donde ella invita a familiares, compañeros del trabajo, inclusive fueron compañeras del colegio, recuerdo esta actividad. Y si, no sé si alcanzan a ver en la primera foto al fondo hay un sacerdote. Entonces fue una mezcla de fiesta de la vida con santos óleos. Esta era una paciente al final de la vida que dijo, yo quiero hacer una fiesta en donde hablemos de mis historias con los otros. Entonces todas las personas que estuvieron en esa reunión contaban una historia bonita que habían tenido con esta paciente y la paciente reafirmaba, por ejemplo, cosas que cada una de las personas que estuvieron en esa fiesta habían hecho en ella una mejor persona. Y fue muy interesante. Además, recuerdo que ella quería un vinito, entonces también la oportunidad de compartir una situación que no es tan frecuente en el hospital, que es poderse tomar un vinito, ¿no? La otra foto es un video que pues desafortunadamente no puedo mostrarlo por aras del tiempo, pero lo diseñamos con el papá y la hija. Este era un señor que estaba al final de la vida, que quería dejarle un recuerdo a su hija, pero quería que su hija participara activamente. Entonces hicimos un video en donde él era el productor, la hija era guionista y directora del video. Ella escogió todas las fotos y los videos significativos y se construyó un video de verdad muy interesante en donde aprovechamos para trabajar desde la pandemia porque no nos podíamos reunir, todo esto fue virtual, en donde la niña presenta el video a varios familiares y puede contar cuáles son los recuerdos significativos con su papá, situación que también ayudó mucho al ajuste del duelo tanto de la esposa de este paciente como de la niña más adelante en el colegio. Esta es otra actividad que realizamos, no sé, Caro, si recuerdas el closet que lo llenamos de fotos. Esta fue una actividad que quiso hacer una paciente para su hija, tenían algunos conflictos en sus relaciones antes de que ella entrara en el proceso final de la vida y quería mostrarle toda su biografía y los momentos más relevantes que compartieron ellas dos. Y además pudimos realizar este ejercicio del árbol, es un ejercicio muy interesante de duelo, en donde proyectamos cómo va a ser nuestra vida después del fallecimiento de esta persona importante en el camino. Y para la paciente era también muy importante escuchar que su hija iba a lograrlo si ya no estaba. Estas son actividades muy interesantes
que logran que el paciente comunique de una forma creativa y diferente todos sus deseos y sus miedos ante el fallecimiento. Psicoterapias centradas en el sentido es otra de las actividades que realizamos. Entonces, este busca, el objetivo es un modelo de psicoterapia y estimular al paciente a la búsqueda del sentido a través de la experiencia, actitudes, revisión vital y desarrollo de su propio legado hacia sus familiares. Digamos, oriento mucho en las cosas que quisiera hacer antes de morirme, las cosas que son importantes dentro de esta lista de situaciones, dentro de mi ciclo de vida y dentro de mi sentido de vida. Entonces tenemos aquí 2 matrimonios, me gustan mucho además recordar los eventos, tenemos un matrimonio católico y tenemos un matrimonio por lo civil. Fueron muy interesantes, si ustedes pudieran ver el detrás de cámara, estamos todos allí, ¿no? El equipo de salud está allí, ya sea muy emocionados por el evento, pero todos estamos allí en esta habitación. Digamos que uno de los matrimonios tenía un origen más de corte espiritual. La paciente dijo, no quiero morirme y llegar al cielo y que Dios no me reciba porque no me he casado, por lo católico. Entonces lo hicimos, fue muy bonito porque además el que entregó al novio fue la hija, fue muy interesante y unió ciertas situaciones y también a nosotros como personal de salud nos lleva a actuar de forma rápida, ¿no? Estas son cosas que se tienen que hacer de un día al otro. O sea, fue como, necesitamos un sacerdote, necesitamos un espacio, necesitamos realizar el evento y estas situaciones generan en el paciente mucha paz, que es lo más importante para el final de la vida, sentir que me voy a ir en paz. La última foto, la de abajo, es el grado de una paciente que estaba con un tumor cerebral ya avanzado, estaba desconectada del medio, pero la familia quería celebrar el grado. Recuerdo que hablamos en la universidad, no querían porque le faltaban unos créditos y insistimos muchísimo y logramos como que hicieran el diploma. Y lo más lindo de este grado, además, si volvemos al detrás de cámara, estamos de nuevo todos, estaba su neurocirujano, pudimos dar unas palabras. La señora que está al lado es la abuela de esta paciente. Ella llevó a la paciente a las clases de la universidad en silla de ruedas por muchos meses. Era también una ceremonia donde honrábamos a esta abuela. Fue muy lindo, sí, pues antes de la pandemia, ustedes van a ver que tenemos algunas fotos con tapabocas y sin tapabocas, pero fue un evento muy interesante. No solo tuvimos a la familia, sino que tuvimos la compañía de los compañeros de esta chica que le mandaron un video muy bonito reviviendo pues, la época de la universidad. Este es otro ejercicio centrada en el sentido de vida. Este es el pequeño viaje de David a Japón. David fue un paciente que estuvo en la hospitalización de cuidados paliativos en el ICAL y su deseo era visitar Japón. Yo tuve la oportunidad de viajar a Japón y conocí un amigo al que le escribí y le dije, oye, ¿qué hacemos? Tengo un paciente así y él me dijo, le voy a hacer un viaje por Kioto. Entonces, le hizo un pequeño viaje por Kioto, es muy lindo, les invito a que vean los videos, están en YouTube. Isao pone en su moto un letrero que dice, aquí David, él no habla español, y lo lleva a dar un paseo por Kioto, por templos, por su casa, y nosotros veíamos los videos con David en los momentos de conexión con el medio, y era muy interesante porque les daba mucha risa cómo hablaba Isao, pero también les parecía muy interesante el paseo al ver los ciervos, la moto, el samurái y demás situaciones que conectaron a David en poder cumplir su sueño de ir a Japón, y le decoramos el cuarto de Japón y digamos que fue una actividad que ayudó mucho también a su mamá a entender este proceso. Esta es una de las actividades de humanización al final de la vida que me gustan muchísimo y creo que somos los pioneros en Fundación Santa Fe, el apoyo emocional a las mascotas, y es el poder permitir que las mascotas puedan ingresar al hospital y que estén un tiempo con sus familiares, claramente en tareas de duelo anticipado,
Yo he estado en muchas visitas de las mascotas y es muy interesante ver el comportamiento de las mascotas y de los pacientes. Primero, las mascotas tienen ansiedad por separación, no han visto a su dueño y bueno, y se portan como mascotas y se suban a las camas y dan besos y demás y hacen desastres y cosas muy bonitas. Y también el paciente se conecta con el medio. Entonces aquí les traigo algunos ejemplos de las mascotas que nos han visitado en el Instituto de Cáncer. Creo que les traje la primera mascota que fue al Instituto de Cáncer. Eh, También vemos aquí, enfermería de verdad es crucial para estas visitas, pero no solo nos visitan perros, también nos visitan gatos y pues vemos aquí a Nala que visitó a nuestro paciente y le ayudó muchísimo ese día a regular delirium. Él estaba con un delirium hiperactivo y ese día, digamos que Nala logró en algunos momentos que el paciente regulara la situación de delirium y que tuviera además un momento muy agradable y el gatito además era muy agradable también. Entonces no solo nos hizo pasar un rato feliz al paciente, sino que nosotros también estábamos muy felices con la visita de Nala en el instituto. Esta foto me encanta, creo que no se sabe quién está más feliz, si la dueña o Jerónimo, recuerdo que así se llamaba el perro. Recuerdo que la paciente me dijo, doctora, ¿será que puede venir mi bebé? Y yo, ¿cuántos años tiene? Me dijo, 1 y medio. Yo, Dios, es que está un poquito chiquito tu bebé y no sé si le haga daño venir al hospital. Me dijo, no, es que mi bebé es un perro. Le dije, no, claro que sí, puede venir y no hay ningún problema. Y creo que tuvimos una visita muy feliz. Aquí tuvimos la visita de 2 pastores bernés que eran los consentidos de esta paciente. Fue muy, muy agradable esta visita. Y bueno, ya paso a una última actividad que se realiza en el instituto, pero no solo en el instituto, sino todo fundación, y es la musicoterapia al final de la vida. Contamos con un equipo muy especial de musicoterapeutas. Ellos fueron los que me dieron esta frase y me dijeron, los musicoterapeutas facilitan un espacio seguro en el que recordar, agradecer, perdonar, dedicar y componer por medio de la música permite la expresión de emociones de los pacientes y la familia. Hemos logrado trabajar psicología y musicoterapia de una forma muy integral y adecuada. Psicología reconoce, digamos, e indaga y hace tamizaje sobre ese paciente que está ajustado a la terminalidad y propone ejercicios de tarea del duelo que van relacionados con la música. Hemos tenido terapia de la dignidad a través de la música. Por ejemplo, el paciente que compone una canción que deja como legado. Son unas canciones supremamente emocionantes, lindas, cargadas de sentido, y está el de la familia que le compone al paciente una canción. Y si ustedes ven en la última foto, estamos Rafael y yo cantando una canción para una paciente compuesta por la familia. Obviamente yo canto desentonado, pero estuvo linda el evento. Lo traje porque es muy interesante y el que podamos trabajar de forma integral con musicoterapia ha generado inclusive que ahora estemos trabajando y desarrollando protocolos con musicoterapia, estamos trabajando con los niños, no desde el duelo anticipado, sino de cómo el niño puede expresarle al adulto lo que necesita en este momento cuando papá o mamá o abuelita está hospitalizada en un proceso de final de la vida. Y esto me lleva a estas intervenciones que realizamos dirigida a la familia, a los cuidadores y a los niños, donde trabajamos generalmente con los niños, pero también estamos trabajando con adultos mayores que son, digamos, muchas de las personas a las que no se les comunica el pronóstico o a los que no se les permite visitar al paciente, ya sea por la pandemia o por la contingencia COVID o porque creen que algo malo les va a pasar al abuelo o a los niños. Entonces hemos desarrollado guías de manejo en donde también estamos viendo cómo podemos trabajar el duelo del niño hacia el final de la vida. Estas son algunas de las intervenciones familiares que realizamos desde psicología, entonces duelo anticipado y ajuste a la terminalidad. Trabajamos mucho comunicación de malas noticias en niños, adultos mayores.
solución de problemas y toma de decisiones, manejo de síntomas de ansiedad y depresión, proyecto de vida, regulación emocional, autocuidado y duelo. Esta última infografía la desarrollamos con uno de los estudiantes de maestría y la trabajo en el momento del duelo agudo y del duelo temprano, en donde intentamos ayudarle al familiar en este momento en que pueda realizar actividades que están dirigidas a la pérdida y al autocuidado. Y después hacemos pues seguimiento, en muchas ocasiones algunos seguimientos, ya sean presenciales en el ICAL o como tal, se intentan hacer seguimientos telefónicos para ir haciendo un poco el recoger el malestar emocional e invitar a ese familiar a continuar trabajando duelo. Y estas pues ya serían mis conclusiones. Entonces, primero se hace evidente la necesidad de ofrecer desde una perspectiva dinámica, holística y humana, una atención biopsicosocial, espiritual y cultural al final de la vida, buscando espacios creativos, espirituales y seguros que disminuyan y recojan el malestar emocional del paciente en el final de la vida y sus familias. El abordaje del duelo anticipado para psicología es esencial y es una herramienta psicoterapéutica, pero es que este abordaje, si es correcto, si se hace con los pacientes que están ajustados, va a ayudar en el proceso de duelo de los pacientes y de los familiares. En los pacientes el poder abordar su duelo personal y en los familiares el poderse ajustar a la pérdida. Y por último, creo que es muy importante que estas intervenciones se hagan porque favorecen la autonomía y la dignidad de los pacientes y de las familias, y no solo ayudan a los pacientes y a las familias, sino que nos retroalimentan a nosotros como personal de salud. Les traigo esta frasecita, me encanta, es de Mario Benedetti, dice: después de todo la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Y pues mil gracias.